Muy buenas a todos, mi nombre es Roberto, soy ingeniero técnico industrial y soy el CEO y fundador de Renobles Ingenieros. En este vídeo voy a presentaros uno de nuestros productos. Se trata de un armario con variador de frecuencia con programación solar. Estos equipos se utilizan en instalaciones de bombeo solar, se utilizan para poder alimentar las bombas convencionales alternas con paneles solares. Aquí tenemos uno de nuestros equipos ya terminado, estaría listo para ser empaquetado y distribuido al cliente. Los equipos los entregamos con una guía rápida plastificada, como la que estoy enfocando ahora mismo. Y el manual completo se lo entregamos a los clientes en formato PDF y además lo tenemos subido en nuestra página web. Vamos a abrir el armario que lo veáis. Aquí lo tenemos. Y bueno, os cuento un poco. En Renobles Ingenieros trabajamos con variadores Onron de la gama MX2 y RX2. Los motivos por los que trabajamos con estos variadores fundamentalmente son dos. Unos porque son variadores de mucha calidad, variadores robustos, y esto nos interesa en las instalaciones de bombeo solar porque en estas instalaciones tenemos unas condiciones de elevada temperatura y humedad, con lo cual nos interesa que los variadores sean los más robustos posibles. Y además estos variadores tienen la peculiaridad de que tienen el PLC accesible. Esto a nosotros nos interesaba mucho porque al tener el PLC accesible podemos introducirles nosotros mismos de manera externa un programa. Y a nosotros esto nos interesaba porque queríamos implementar nuestro propio programa de bombeo solar, es decir, realizar nuestro propio programa e implementar este programa en los variadores, y así lo hicimos. El programa lo desarrollamos hace ya varios años, fue desarrollado por nuestra ingeniería y el programa está totalmente probado, funciona perfectamente y la verdad que estamos bastante orgullosos de los resultados obtenidos. Estos variadores dan la posibilidad de utilizar bombas trifásicas, ¿vale? De alterna, como digo, tanto a 230 como a 380 o 400 voltios. No podemos alimentar bombas monofásicas, ¿vale? No necesitamos ningún elemento adicional aparte de este cuadro para poder alimentar las bombas. Los equipos con opción de grupo electrógeno, porque vendemos equipos con opción de conectar una red alterna o grupo electrógeno y equipos sin opción de conectar red alterna o grupo electrógeno. Pues los equipos con opción de grupo electrógeno permiten realizar hibridación entre el grupo electrógeno y los paneles solares o la red alterna y los paneles solares, ¿vale? No todos los equipos del mercado permiten realizar hibridación. Hay equipos que solo permiten conmutar, es decir, o alimentas con grupo electrógeno o red o alimentas con paneles solares. Estos equipos permiten hibridar. Si tú lo pones en modo de funcionamiento en grupo, el variador trabajará con toda la energía disponible que tenga en el campo fotovoltaico y el resto de la energía la tomará del grupo o red alterna, con lo cual siempre estamos ahorrando. Si lo ponemos a trabajar en paneles solares, solo trabajará con la energía disponible en los paneles solares. Uno de los factores en los que más trabajamos y que tenemos muy conseguido es el tema del seguimiento del punto de máxima potencia, ¿vale? El variador realiza de forma automática y ultra rápida el seguimiento del punto de máxima potencia. Esto estuvimos bastante tiempo trabajándolo y la verdad es que está bastante conseguido. El variador realiza un arranque progresivo para evitar los cambios bruscos de frecuencia. La parada que realiza es controlada. Esto es muy importante cuando se mete una nube, ya sea una nube rápida o una nube más lenta, que el variador realice una parada controlada, ya que si la parada no es controlada, pueden tener lugar sobretensiones en el bucle continua o producirse golpes de ariete. Es decir, es muy peligroso que una columna de agua que está subiendo por una tubería de repente se frene en seco. Puede producirse algunos de los fenómenos que estoy comentando. Con nuestro programa además aumentamos el rendimiento de la bomba, ya que aprovechamos mejor la potencia activa de la misma, reduciendo la parte reactiva. Y además el variador, cuando alcanza la frecuencia nominal, la frecuencia de 50 Hz, se mantiene bastante estable. No todos los variadores del mercado consiguen esto. Aunque tengan suficiente radiación disponible, suficiente potencia disponible, no son capaces de mantenerse fijos a la frecuencia nominal. El variador protege la bomba frente a arranques continuos, es decir, si por la mañana, por ejemplo, no hay suficiente radiación, nuestro equipo lo que hace es que intenta arrancar el número de veces que le tengamos configurado en un parámetro, que por defecto le tenemos 2, y una vez que realiza ese número de intentos de arranque, lo que hace es que se espera un tiempo que le tenemos configurado en otro parámetro hasta intentar volver a arrancar, ¿vale? Porque no es bueno que esté intentando arrancar constantemente. Obviamente, si hay suficiente radiación, pues arrancaría y no tendría que hacer ningún intento más de arranque.
Si tras alguno de esos intentos de arranque en la espera sucede que la tensión del bus de continua sube de manera significativa, lo cual se traduciría en un aumento significativo de la radiación, el variador también arrancaría. El variador permite que se le configure la frecuencia máxima y mínima de funcionamiento. Esto es muy importante, sobre todo el tema de la frecuencia mínima, ya que las bombas sacan agua a partir de una frecuencia mínima. Esta frecuencia mínima dependerá de la curva de la bomba y del punto de trabajo de nuestra instalación. Entonces es muy importante determinar cuál es esa frecuencia mínima y configurarla así en el variador, porque si la bomba trabaja por debajo de esa frecuencia, no es capaz de impulsar el agua, simplemente anda batiendo el agua, la bomba no se refrigera bien y podemos llegar a quemarla. En cuanto a la frecuencia máxima, pues esto lo podemos utilizar, por ejemplo, para temas de control de presión. Es decir, lo ideal es controlar la presión mediante un transductor de presión, como vamos a ver después, que este variador lo permite, pero hay clientes que, por ejemplo, lo que hacen es que ven que, por ejemplo, a 47,8 Hz, por ejemplo, tienen la presión y caudal que ellos quieren en su instalación. Pues lo que hacen es que configuran la frecuencia máxima con ese valor, para así asegurarse de que nunca hay más presión en el sistema y pueda producir daños por sobrepresión en el sistema. Aunque lo ideal, como digo, es hacerlo con un transductor de presión. El variador tiene protección electrónica, tanto para sobrecarga, sobrecalentamiento o derivas de la bomba. Para el control del llenado de los tanques se utiliza una boya de depósito. Y para el control de la presión permite control también mediante presostátos. ¿Qué ocurre? Si el variador se para, por ejemplo, porque el tanque se llena, porque se cierra el contacto o se abre, se puede configurar de las dos maneras, como contacto normalmente abierto o contacto normalmente cerrado. Una vez que el variador detecte que el tanque está lleno, se para, ¿vale? Cuando detecta que el agua ha bajado, no se pone en marcha directamente. Tenemos otro parámetro que es configurable, en el cual le ponemos un tiempo establecido por nosotros de espera para que vuelva a arrancar. Con el presostáto ocurre lo mismo. Cuando alcanzamos una determinada presión, el variador se pararía. Y una vez que la presión baja, no se pone en marcha directamente, sino que se esperaría un tiempo que nosotros le tengamos configurado antes de ponerse en marcha. Para el tema del control de la falta de agua y de pozo seco, lo hacemos de dos formas. Detectando bajo consumo, ¿vale? Mediante un parámetro, introducimos la corriente. Eso os explicamos en el manual cómo se hace. Y si el variador detecta esa corriente, se para por bajo consumo porque detecta que el pozo está seco, ¿vale? Y la otra forma es mediante sonda de pozo, lo mismo. Se puede utilizar un contacto, se puede configurar como contacto normalmente abierto o contacto normalmente cerrado. Normalmente es un contacto normalmente cerrado, es decir, que mientras que está cerrado el variador está funcionando y cuando se abre el variador se para. Aquí lo mismo, tenemos un parámetro de temporización de recuperación de pozo en el cual introduciríamos el tiempo que queremos que transcurra hasta que el variador se pone en marcha una vez que detecta que hay agua de nuevo. Es decir, el variador detecta que no hay agua, se para y una vez que se para, imaginemos que al poco tiempo detecta que hay agua otra vez. Pues no se pone en marcha directamente. El variador lo que hace es esperarse el tiempo que le tengamos configurado para que no esté constantemente poniéndose en marcha y parando. El control de la presión se realiza mediante un transductor de presión de entre 4 y 20 mA. Estos transductores los hay entre 0 y 10 bares, 0 y 12 bares, la mayoría son entre 0 y 10 bares. Mediante este transductor lo que hacemos es mantener la presión del sistema constante, la presión que nosotros necesitemos en nuestro riego directo, o parar si no se consigue llegar a la presión deseada, es decir, que si el variador no llega a la presión que nosotros deseamos, pues no trabaje. Vamos a ver ahora los indicadores LED y selectores que tenemos. Como vemos, tenemos 3 LEDs, indicadores de estado. El de la izquierda es el de marcha, nos indica si el sistema está en marcha. El del medio nos indica si el variador se ha parado por depósito lleno. Y el de la derecha nos indica si el variador se ha parado por falta de agua. Existen otras combinaciones de LEDs que hacen los LEDs entre sí, los cuales vienen en el manual, que nos indican otros errores que puedan tener lugar en el variador, ¿vale? En cuanto a los selectores, el de la izquierda sería el de alimentación. Si lo tenemos tal y como lo tengo puesto ahora mismo, el variador estaría en parada. Ahora mismo tendríamos funcionamiento con paneles solares y si lo ponemos en grupo tendríamos hibridación con grupo y paneles solares, ¿vale? No sería solo funcionamiento con grupo, sería hibridación grupo, paneles solares. Y a la derecha, con el selector de la derecha seleccionamos el tipo de riego. Tenemos riego a depósito o riego directo, ¿vale?
Si tenemos un riego directo, lo único que sucede si lo ponemos a trabajar en modo de riego directo es que el variador omitirá la entrada digital correspondiente a la boya del depósito, ¿vale? Es la única diferencia entre seleccionar un modo de funcionamiento u otro. Fabricamos equipos que permiten el arranque automático del grupo, ¿veis? Aquí en esta parte que estoy enfocando es donde irían dos fichas correspondientes al relé del grupo. Obviamente tiene que ser un grupo que permita el arranque automático y esto tiene la ventaja de que si algún día hay poca radiación, el variador lo detecta y pone en marcha el grupo. Hibridando, siempre hibridando. Una vez que detecte que hay potencia disponible suficiente en los paneles solares para trabajar solo con paneles, el variador pararía el grupo. Y además siempre le damos a nuestros clientes la posibilidad de añadir elementos adicionales al cuadro, pues que ellos necesiten en sus instalaciones o si necesitan alguna programación especial, etcétera. Bueno, vamos a ver ahora las borneras. Esta que estoy enfocando ahora mismo sería donde se conectan los paneles solares. Entramos con dos cables, ¿vale? Positivo y negativo. Si la instalación tiene varios strings de paneles, que suele ser así, pues tenemos que realizar el paralelo de los paneles previamente y entrar con dos cables, como digo, ¿vale? La tensión máxima de paneles sería de 800 voltios para los variadores, para las bombas de 400 voltios o 380 voltios y 400 voltios para los variadores, perdón, para las bombas de 230 voltios, ¿vale? 800 y 400, según la bomba sea de 400 voltios o de 230 voltios. Aquí os estoy enfocando la bornera de alimentación de alterna. En este caso es alimentación trifásica a 400 voltios, porque el variador es un variador que ahora lo veremos, os lo explicaré, es un variador para una bomba trifásica a 400 voltios, por eso la alimentación es así en este caso, la de alterna. Aquí tenemos la bornera a la cual conectaríamos la bomba. La bomba siempre tiene que ser trifásica, como he dicho antes, no pueden ser bombas monofásicas. Aquí irían las fichas para el relé de grupo para realizar el arranque automático. Si fuese un variador fabricado para realizar arranque automático del grupo, este no lo es. Y aquí tenemos la bornera de control, ¿vale? Las fichas azules serían fichas en las cuales se reciben 24 voltios del variador, es decir, sería lo correspondiente al polo positivo de una batería de 24 voltios recibidos del variador, que se utiliza para darle pues la señal digital a las distintas entradas del variador. ¿Cuáles son esas entradas? Pues por un lado tenemos marcha, que ¿para qué utilizamos la bornera de marcha? Pues para darle la señal de arranque, la señal de run, la señal de marcha al variador, ¿vale? ¿Qué hacen los clientes ahí? Pues normalmente conectan un controlador de riego. En el controlador de riego configuran las horas que quieren que funcione el controlador, a las que quieren que funcione la instalación de bombeo. ¿Y qué hace el controlador? Pues cuando llega la hora que quieren que funcione, cierra un contacto y al cerrarse ese contacto recibe los 24 voltios por la ficha de marcha y el variador se pone en marcha, ¿vale? La sonda de pozo, pues lo mismo, es decir, la sonda de pozo se conectaría entre la bornera de sonda de pozo y una de las de más 24 voltios. ¿Qué ocurre? Normalmente está configurado como contacto normalmente cerrado, mientras que está cerrado, el variador va a estar en marcha y una vez que se abra por falta de agua, el variador parará. Después tenemos la boya del depósito, lo mismo, solo que en este caso está configurada al contrario. Se conectaría también entre boya de depósito y 24 voltios la boya del depósito. Mientras que el contacto esté abierto, el variador estará en marcha y cuando se cierra el variador se para. Tanto la boya de depósito como la sonda de pozo se pueden configurar al contrario de como lo tenemos nosotros de forma predeterminada, ¿vale? Se puede modificar. Y luego tenemos el transductor de presión. El transductor de presión se utiliza para controlar la presión, como hemos dicho, y ahí es donde se conectaría un transductor de presión de entre 4 y 20 mA. Este equipo en concreto que tenemos aquí es un variador para bomba trifásica 400 voltios de 3 caballos, 2,2 kilovatios, ¿vale? Trabajamos todas las potencias, lo único que ocurre es que la bomba tiene que ser trifásica, como he dicho antes, pero trabajamos todas las potencias, bombas trifásicas tanto a 230 como a 400 o 380 voltios. Y los modelos de variador, los que son para bombas trifásicas a 400 voltios, la alimentación en alterna tiene que ser siempre trifásica a 400 voltios, por eso la alimentación que tenemos ahí es trifásica a 400 voltios. Y para los variadores, para bombas de 230 voltios, tenemos dos opciones: alimentación trifásica a 230 voltios y alimentación monofásica a 230 voltios. Bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado esta presentación, espero no haberme dejado
muchas cosas en el tintero y cualquier duda que tengáis, cualquier aclaración que necesitéis, pues podéis poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de solucionarosla. Un saludo.